Mi nombre es Pablo García y vengo de la empresa Berle Medio Ambiente, y el objeto de la ponencia de esta mañana, pues me gustaría explicar primero de dónde vengo, quién soy, qué es lo que hacemos. Después voy a entrar en explicar, aunque todos lo sabemos, pero bueno, un poco más en detalle, qué es un lixiviado y por qué es un complejo residuo. Y después pasaremos a ver distintas alternativas según nuestra experiencia para el tratamiento de los lixiviados, entrando en las distintas tecnologías que existen en el mercado, cuáles son las que están más implantadas, y dentro de la experiencia que tenemos nosotros en el tratamiento de lixiviados, casos prácticos y referencias construidas reales, ¿no? Empezando con lo que es de dónde vengo, pues yo vengo de la empresa Berle, que es una empresa alemana. Está fundada en 1860, cumplimos ya 150 años hace 3 años. Tiene centrada su actividad en la fabricación de equipos de ingeniería medioambiental en el tratamiento de aguas residuales, y somos pioneros en la aplicación de la tecnología de bioreactores con membranas en el tratamiento de lixiviados. La primera planta de MBR de lixiviados fue construida en Alemania en el año 91, y desde aquella, pues, como veréis después, pues tenemos unas cuantas referencias a nivel mundial, ¿no? Tenemos actividad internacional, tenemos empresas filiales de Berle en España, en el Reino Unido y en Brasil, y después funcionamos con socios colaboradores en otras partes del mundo, como en Tailandia, en India, en China, en Colombia o en Francia, ¿no? Realmente somos especialistas en el tratamiento biológico, tanto aerobio como anaerobio, de aguas de difícil tratamiento, entre los que están, pues, los lixiviados de vertedero y aguas industriales, ¿no? En ese campo de acción, pues tenemos unas 200 referencias a nivel mundial. La empresa filial, que es Berle Umwelt, que es la empresa matriz alemana, pues tiene aproximadamente unos 50 empleados, para que veáis el tamaño que tiene. Es una empresa mediana. Hacemos proyectos llave en mano, ofreciendo la solución integral desde el desarrollo del proyecto, la oferta, hasta el montaje y la puesta en marcha. Tenemos personal especializado en el diseño, la construcción de suministro y montaje, y somos expertos también en temas de reutilización del agua con las tecnologías que tenemos, ¿no? En España, que somos filial 100% de la empresa alemana, pues nos dedicamos a comercializar las tecnologías alemanas en los países de habla hispana. Y hacemos el proyecto desde la búsqueda del concepto hasta el acompañamiento durante el montaje, la puesta en marcha, la optimización de instalaciones, asesoría técnica, y desde el año finales de los 90 que estamos en España, pues tenemos construidas unas 20 referencias. A nivel de postventa y de servicio, pues tenemos una participación en una empresa que se llama Telvesa, que está aquí en Girona, que son la empresa que se dedica a hacer lo que es el tema de postventa. Una vez que está la puesta en marcha, pues venta de repuestos, asesorías de ingeniería, optimización, servicio, mantenimiento, reparaciones, ¿no? Dentro del portfolio de tecnologías que tenemos en el mercado, pues realmente estamos especializados en todo lo que tenga tratamiento biológico, tanto aerobio como anaerobio, y sobre todo con separación sólido-líquido con membranas, y tecnología MBR y todo lo que tenga que ver posterior, como con tratamientos de nanofiltración, osmosis inversa posteriores a MBRs, o directamente con el fluente, tratamientos anaeróbicos también cuando no hay compuestos nitrogenados, y después combinación con otros procesos más convencionales, como por ejemplo carbón activo, tecnologías SBR, y tenemos también un proceso de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos. ¿Dónde aplicar la tecnología? Pues en función de la contaminación que tenga el agua y de dónde tengamos que llegar, pues escogemos o vemos qué tecnología es la más adecuada en cada momento, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en la gráfica que veis, en contaminaciones bajas y calidad de vertido bajo, pues estaríamos en el campo de las tecnologías más convencionales, de lodo activado o de SBR, y según va aumentando la contaminación del agua, por ejemplo, cuando la contaminación es solamente orgánica y no tiene sentido oxidar la DQO, sino que tiene sentido hacer un aprovechamiento de biogás, estaríamos en las tecnologías anaerobias, en la parte de biodigat que veis ahí, y cuando ya entramos en efluentes, donde hay una combinación de contaminación orgánica y nitrogenada, pues estamos en el campo de las tecnologías aerobias, el biomemberat, que es nuestro proceso de MBR,
o bien solo o bien combinado con otros procesos posteriores de afino, con carbono activo, con membranas de nanofiltración o de ósmosis inversa, como veremos posteriormente. Entrando en lo que es el lixiviado en sí, es, como todos sabemos, un complejo residuo, ¿no? Es un residuo complejo, un complejo residuo que se genera en el vertedero y que tiene una serie de características que hace que sea complejo, ¿no? Realmente todos los lixiviados del mundo se caracterizan por tener esas 4 cosas que tienen ahí, en más o menos cantidad, pero todas tienen una parte que es la contaminación orgánica, que puede ser más o menos biodegradable. Al principio la biodegradabilidad esperada, contada como relación de biodegradabilidad, parece menor de la que realmente es, probablemente por los temas analíticos, al tener mucho amonio que puede producir inhibiciones de esas DBOs, pero se caracteriza por tener una alta materia orgánica con relativa baja biodegradabilidad. Y en el caso de los lixiviados de centros de tratamiento, que no son vertederos, sino que son centros de tratamiento de residuos, esa biodegradabilidad es mayor, ¿no? Después, todos se caracterizan también por tener unos compuestos nitrogenados altos, en forma de NTK, en forma de nitrógeno amoniacal, que proceden de la degradación de las proteínas y los aminoácidos que vienen de los residuos en el propio vertedero, ¿no? El vertedero no deja de ser un reactor anaerobio en el que se produce la amonificación de esas proteínas en amonio y en nitrógeno. Por lo tanto, todos los lixiviados, como veremos después, según vaya aumentando el tiempo que tenga el vertedero, pues aumenta esos compuestos nitrogenados. Después todos tienen también una alta contaminación en sales, en cloruros, en carbonatos, en sulfatos, que habrá que tener también en cuenta en el diseño, por el tema de capacidades tampón, y también en la necesidad de tecnologías que tengas que necesitar en función de la legislación. Si tienes que cumplir conductividad o no tienes que cumplir conductividad en función del país o en función de la región en la que estés, ¿no? Y después, pues también temas de metales pesados, que depende de la naturaleza del residuo. Cuando estamos hablando de residuos sólidos urbanos, realmente los metales pesados no son tan problemáticos como cuando hablas de vertederos de residuos industriales, en el que en función de la cantidad que tengas, pues tendrás que prever también en tu diseño de instalación un paso posterior para la eliminación de esos metales. Comparando, por ejemplo, un lixiviado con un agua de una depuradora urbana, vemos que es muy diferente, ¿no? Tanto en caudal, estamos hablando de caudales relativamente pequeños, cuando estamos hablando de que una depuradora urbana anda en torno entre 10.000 y 100.000 metros cúbicos al día, un lixiviado de vertedero, pues en torno, en media en España, anda entre los 50 y los 1.000 metros cúbicos al día. Es decir, estamos hablando entre 10 y 100 veces inferior un lixiviado en caudal que una EDAR. En cambio, si veis en lo que son contaminaciones, tanto en DQO como en DBO5 como en amonio, los ratios del lixiviado frente a un agua convencional, pues anda en la DQO entre 10 y 50 veces superior, en DBO5 entre 10 y 50 veces superior también, y en nitrógeno amoniacal puede llegar incluso a 50 o 100 veces superior a lo que estamos hablando de un agua de una depuradora urbana, ¿no? Esto hace que, si comparamos, por ejemplo, esa contaminación en términos de habitantes equivalentes, comparando con 200 metros cúbicos al día de agua residual de una urbana, que es muy poco caudal para una urbana, pero para ver un poco la comparación, vemos que en términos de carga de DQO, 200 metros cúbicos al día de una EDAR serían aproximadamente unos 1.000 habitantes equivalentes, y en términos de nitrógeno equivalía a unos 650 habitantes equivalentes. En cambio, haciendo la comparación con 200 metros cúbicos al día del vertedero del Garraf, aquí en Cataluña, vemos que en términos de carga de DQO, 200 metros cúbicos al día, que es lo que suelen tener de media en este vertedero, equivalerían a 25.000 habitantes equivalentes, y en términos de nitrógeno equivalería a 38.000 habitantes equivalentes, el mismo caudal de agua. Lo que se ve aquí es que el lixiviado es relativamente poco caudal, pero muy contaminado, ¿no? Esto hace que, como veremos después, necesita una serie de tratamientos o tecnologías para su depuración. Comparando composiciones típicas de lixiviado, pues vemos ahí la diferencia entre lo que es un lixiviado de un vertedero y lo que es el lixiviado de un centro de tratamiento. Y como veis,
es completamente heterogéneo. Hay vertederos, como por ejemplo el de Cogersa en Asturias, que tiene 700 metros cúbicos al día, que comparado con el de Garraf es relativamente poco, que tiene 200 metros cúbicos al día, o en Gerona, en Solius, tiene 100 metros cúbicos al día, o en Alemania, que tiene 260. El caudal va en función de la pluviometría, de dónde esté situado, y de también un poco la gestión del vertedero, cómo esté sellado, el tema de pluviales y de gestión, ¿no? Y lo que son los contaminantes también varían. Pues en Cogersa hablan de DQO de 4.000, en Garraf, en función también de cómo esté gestionado o del tiempo que tenga el vertedero o donde coja la muestra, puede llegar a DQOs de 15.000 y en Alemania 2.000. En cambio, cuando estamos hablando de lixiviados de CTR, como veis ahí, las concentraciones son muchísimo mayores, ¿no? Estás hablando de DQOs muchísimo más altas, que llegan incluso hasta 40.000, 20.000, 30.000 de DQO, y nitrógenos amoniacales que incluso, por ejemplo, en el Ecoparque 2 de Barcelona llegan a 5.000 miligramos litro. Como veis, es un agua muy compleja y de mucha contaminación para el poco caudal que tiene. La evolución de la contaminación del lixiviado pues va en función de la edad del vertedero. El lixiviado es un residuo que evoluciona, que va variando su contaminación y va variando con la edad del vertedero. Como decíamos antes, el vertedero es un reactor anaerobio en el que se va produciendo biogás cuando tienen desgasificaciones, y ese biogás produce que se vaya disminuyendo. Ese biogás es a costa de la transformación de la DBO5 y por tanto de la DQO, ¿no? Por lo tanto, según va avanzando la edad del vertedero, las DQOs del lixiviado van disminuyendo, con ello también la DBO5 y con ello también la biodegradabilidad, y como veis el amonio, el nitrógeno amoniacal, va aumentando. Esto hace que los lixiviados frescos de los vertederos nuevos estén caracterizados por tener una DQO muy alta y una alta biodegradabilidad y un nitrógeno relativamente bajo. Por tanto, la relación CN es muy favorable, pero a lo largo que se va, no deja ser lo que yo llamo un zumo de basura, ¿no? Es un lixiviado muy poco degradado todavía, que tiene una alta biodegradabilidad y una baja cantidad de amonio, ¿no? Pero según va pasando los años en el vertedero, pues la DQO va disminuyendo, se va desgasificando, se va produciendo biogás, esa DQO se va disminuyendo, con ello también la biodegradabilidad, pero las proteínas cada vez se amonifican más y cada vez aumenta más el nitrógeno amoniacal. Esto hace que a lo largo de los años, o el lixiviado viejo, de un vertedero viejo, pues se caracterice por tener una concentración muy alta de nitrógeno amoniacal y ya más baja de DQO y con muy poca DBO5, es decir, que es una DQO muy refractaria que ya va a costar bastante reducir por métodos biológicos. Viendo la caracterización del lixiviado, viendo cómo lo difícil que puede llegar a ser un tratamiento, vamos a ver a continuación los procesos de tratamiento que existen en el mercado, ¿no? Existen una diferenciación entre los sistemas que eliminan y los sistemas que separan. Realmente los sistemas que eliminan los contaminantes, estamos hablando de sistemas biológicos o sistemas de oxidación avanzada, y estamos hablando de sistemas que separan los sistemas físicos o los térmicos, en el caso de, por ejemplo, de la ósmosis inversa, en el que separamos en dos corrientes, o los métodos térmicos como evaporación, el que también separas en una corriente de destilado y una corriente de concentrado. Mirando la misma gráfica en función de dónde quieres llegar y de la contaminación que tenga el lixiviado, pues vemos ahí distintos tipos de tecnología o distintas combinaciones de tecnologías que podríamos aplicar para poder llegar a esos límites de vertido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso que tengas unos límites de vertido relativamente poco exigentes, en el que solo tengas que eliminar, por ejemplo, el DQO por debajo de 1500, pero que no hablen de eliminación de sales y que no tengan otro tipo de límites de vertido, y con una carga media alta, pues podríamos aplicar la tecnología MBR. Entrando en lo que es una explicación somera de lo que es un MBR, no deja de ser un tratamiento biológico en el que se separa el lodo del agua depurada, en vez de dejarlo sedimentar en un clarificador, pues con unas membranas de ultrafiltración posteriores. De manera que las bacterias y la biomasa biológica se recircula a través del sistema
y lo único que se deja sacar es una agua depurada biológicamente, sin sólidos suspendidos y sin bacterias. Esto hace que la materia seca o la concentración de biomasa que se consigue en el biológico sea lo suficientemente potente o le aporta la suficiente potencia a la biología como para poder ser capaz de tratar un lixiviado o un agua con esas características, ¿no? Las separaciones con la ultrafiltración, nosotros en lixiviado solemos utilizar la tecnología de cross-flow, que son las con membranas tubulares externas, en el que el lodo activo encaderían por la parte interior de la membrana y mediante presión y mediante velocidad de ese lodo activo pues dejaría pasar lo que es el agua y todos los sólidos disueltos que pasarían al permeado. Las formas coloidales, gran parte se quedan retenidas con las membranas y una pequeña parte pasarían a través de la membrana, y todo lo que son sólidos suspendidos, bacterias y virus quedarían retenidos en la membrana, de manera que se genera un permeado en el que pasaría el agua y todo lo que esté disuelto, toda la contaminación disuelta, DQO disuelta, o todas las sales, todos los sulfatos, todos los cloruros, prácticamente casi toda la conductividad menos la que aporte el amonio, y tendrías un lodo activo retenido en las membranas que lo recircularías al sistema, de manera que consigas subir la materia seca del sistema hasta donde tú quieras, o hasta donde te diga basta, o bien esta ultrafiltración o bien el sistema de aireación. Un diagrama de flujo de lo que sería un sistema EBR, esto es una planta real, es un diagrama de una planta real. Tendrías, en el caso de que tengas compuestos nitrogenados, un sistema de desnitrificación, desnitrificación antepuesta para aprovechar la DBO5, después tendrías un tanque aerobio con un sistema de aireación para poder eliminar la DQO y oxidar el amonio a nitritos y a nitratos, y después tendrías la parte de separación de sólido líquido mediante la ultrafiltración externa, que veis ahí, en el que se retornarían los lodos al sistema. Generaríais un permeado en el cual habrás eliminado todo lo que es biodegradable y podrías hacer tratamientos posteriores en el caso de que tengas que hacer afinos pues con un tema de DQO refractarias o de sales. ¿Por qué se caracterizan los procesos aerobios MBR? Pues lo primero, tener unos altos rendimientos de depuración. Al tener unas membranas como separación de biomasa, se generan unas características que, por ejemplo, permiten la reutilización. Es un proceso robusto, estable, con seguridad de operación, aportado por esa alta concentración de biomasa que consigues tener en el reactor al poder recircular el 100% de la biomasa. Una cosa muy importante es que elimina compuestos nitrogenados, incluso llegando a valores de 4.000, 5.000 de amonio, por lo cual necesitas una concentración muy alta de nitrificantes en el sistema, y evita la reconcentración de contaminantes, al no separar, sino que elimina. Está probado con éxito en más de 120 referencias con lixiviados a nivel mundial. Tiene una baja producción de lodos exceso. Al tener esa materia seca tan alta, pues se reduce mucho el volumen de reacción y hace que el área de implantación sea muy pequeña y muy compacta, y bueno, tiene un alto grado de automatización y facilidad de operación. Y después una cosa muy importante, que es que al tener una salida del MBR completamente libre de sólidos y en el que ya no tienes DBO5 porque la eliminaste en el biológico, te facilita y te optimiza mucho tratamientos terciarios posteriores. En el caso, por ejemplo, de que tengas una ósmosis inversa detrás o un carbono activo, o que pongas unas membranas de nanofiltración. Como cosas negativas, pues tienen un consumo energético superior a las biologías convencionales al tener que ultrafiltrar, y para tanto tienes que meter cierta velocidad dentro de las membranas, que es cuestión de bombeos y de kilovatios. Y después que los costes de equipos pues son superiores a las tecnologías convencionales, ¿no? Al final no deja de ser tecnología, en lo que en una tecnología más convencional lo gastas en hormigón, pues aquí se invertiría en equipos, ¿no? Cuando necesitamos o estamos una carga más alta o necesitamos ya una calidad de vertido superior, tendremos que combinar la parte biológica del MBR con tratamientos posteriores. Por ejemplo, con carbono activo. ¿Cuándo podemos utilizar el carbono activo? ¿Cuándo tendría sentido pensar en poner un carbono activo detrás de un MBR? Pues cuando haya que eliminar o disminuir
esa DQO que no ha sido capaz de biodegradar en el sistema MBR. O cuando tengas que bajar color, o cuando tengas, por ejemplo, compuestos AOX, halogenados, que tengas que reducir. En contraposición, si pones carbono activo, tienes que saber que no vas a reducir ni sales ni conductividad. Es decir, la salida del carbono activo va a tener la misma conductividad y las mismas sales que a la salida del MBR. Por lo tanto, no te sirve cuando tienes que reducir conductividad. Solemos utilizar carbono activo regenerable, por lo tanto no genera un residuo, sino que es como es un carbón que te traen fresco, se lleva en el colmatado y por lo tanto no hay un residuo que gestionar, te lo gestiona el mismo proveedor de carbono activo. Y en cuanto a costes de inversión, es simplemente un tanque donde meter el carbono activo. Energéticamente no tiene un consumo y es simplemente unos tanques. El sistema sería un bioreactor, una ultrafiltración y posteriormente un carbono activo del 100% de la salida de la ultrafiltración o de una parte para poder llegar a cumplir los valores que necesitas. Si tú tienes que cumplir, por ejemplo, una DQO de 150 y te sale en la ultrafiltración una DQO de 500, pues tendrías que bajar hasta de 500 a 150. Al final es cuestión de carbono activo y es cuestión de dinero. Es cuestión de costes de operación el bajar la DQO. Pero con este tipo de concepto no retienes sales. Cuando tienes que bajar la conductividad, el carbono activo no tiene validez. Este tipo de conceptos se utiliza mucho en Alemania porque no tienen restricciones de conductividad como tenemos en España, ni de cloruros, como tenemos también aquí en España. Por lo tanto, ese concepto es muy utilizado en Alemania porque no genera, como veremos más tarde, ningún concentrado. Aquí tenemos un sistema de MBR nanofiltración a osmosis inversa, cuando ya tenemos que bajar temas de sales, y o DQO, o cuando tenemos que bajar conductividad, ¿no? El sistema sería o bien una nanofiltración o una osmosis inversa en función de lo que necesitemos. Como veis ahí, las distintas membranas que hay, micro, ultra, nano y osmosis inversa, estaríamos que la salida de la ultrafiltración retendría macromoléculas, virus y coloides, pero quedaría todo lo que está disuelto. Si queremos reducir o cortar lo que está disuelto o en DQO o en sales, tendríamos que ir a nano o a osmosis inversa en ese sentido. El concepto sería el MBR más una nanofiltración cuando la retención de sales no es lo importante, sino que es la DQO, sería equivalente a un carbono activo. Generaríamos un concentrado entre el 15 y 20% más o menos de la entrada de la nano, se generaría concentrado que tendríamos que gestionar externamente o bien gestionar el propio vertedero y generaremos una salida sin color, sin DBO, sin amonio, pero todavía con sales. Cuando tenemos que bajar cloruros 2000 y tenemos que bajar a conductividades de 6 a 5 milisiemes, con una nanofiltración probablemente no sea suficiente, tendríamos que irnos a unas membranas de osmosis inversa, en el que generaríamos más concentrado, generaremos un concentrado más cargado, pero sería una de las soluciones, una de las pocas soluciones que hay a las sales. Las sales o hay osmosis inversa o una evaporación. Realmente no hay mucho más. Y después sería un tratamiento integral que tendríamos un MBR con una alta filtración, con una osmosis inversa y el tratamiento de esos concentrados o reducir esos concentrados o bien inertizarlos o inmovilizarlos o bien con una evaporación, con una inertización con calicemento y llevarlo al propio vertedero. Luego tendríamos también pues combinaciones de todos esos elementos, ¿no? Pues estamos hablando de una MBR con una nanofiltración y después un concentrado que generas con la nanofiltración que también podríamos pasar a través de un carbono activo, de manera que ese concentrado que generas en la nanofiltración, donde ya dejaste pasar las sales, pero que tienes un concentrado de DQO refractaria, la podrías, puedes tener dos opciones, o le llevas la DQO a alguien que te la gestione y pagas por ello, o bien intentas reducirla en tu propio vertedero absorbiéndola en carbono activo y devolviendo la salida del carbono activo al bioreactor. Esto también es muchas referencias en Alemania por el tema de las sales, ¿no? Porque esto tiene sentido cuando no te piden o no te exigen sales en el vertido o conductividad. Y luego estaría el tema de la osmosis inversa directamente con el lisiviado, en el que tendrías un pretratamiento para eliminar los sólidos y unas membranas de osmosis inversa con varias etapas para poder llegar al vertido.
Podrías utilizar membranas de disco, de estilo PAL o de Rogen, o membranas espirales, Dow, Osmonix o Rogen. Comparando unas a otras, pues se ve claramente que siempre que se pueda se intentaría ir a los módulos espirales, que andan en torno a los 4 o 5 veces en coste inferior a los módulos de disco. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de osmosis inversa detrás de un MBR, permitiría, al tener un permeado que está libre de sólidos, permitiría poner módulos espirales detrás del MBR, con lo que se reduciría mucho los costes de membranas. En cuanto a la osmosis inversa o diferencia entre la osmosis inversa y el MBR como tratamiento de lixiviado, como vemos en la osmosis inversa hay varios factores de impacto, ¿no? Que hay unos que son dañinos a la membrana, que afectan al ensuciamiento o que reducen el rendimiento. Si metemos el lixiviado en un MBR, reducimos gran parte de esos factores de impacto para la osmosis inversa. Por lo tanto, siempre es más recomendable dejar para la osmosis lo que realmente elimina la osmosis, que es las sales y la conductividad. Intentar eliminar todo lo que es biodegradable con una biología anterior y previa a la osmosis. Comparando tratamiento de osmosis inversa con MBR más osmosis inversa, pues podemos ver que la osmosis concentra pero no elimina, como sí hace el MBR. El rechazo de la osmosis inversa directamente precisa una gestión más costosa que si pongo un MBR delante. Genero más volumen de rechazo cuando hago la osmosis inversa directamente, mayor consumo de aditivos químicos, tengo que bajar el pH más porque parto de un pH mayor, tengo mayores dificultades de operación porque tengo materia en suspensión, tengo DBO5 que al final se me va a quedar en las membranas, tengo mayor ensuciamiento de las membranas y menor disponibilidad, mayor frecuencia de ciclos de lavado y menor vida media de las membranas. Por lo tanto, mi recomendación es la osmosis inversa siempre detrás de un MBR. Que también existen osmosis inversa directamente, sí es verdad, pero nuestra experiencia es que produce toda esta serie de problemas. En aquellos casos en que hay un elevado contenido de amonio, también hay plantas en las que reducen el amonio antes de meterlo a la osmosis mediante un stripping previo. ¿Qué se hizo en Alemania y qué se dejó de hacer? ¿Y qué se está haciendo, qué se puede hacer en España y se debería dejar de hacer? Recircular el concentrado al propio vertedero. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es dejar el vertedero, reconcentrar todo, te va a salir, en algún momento te va a aparecer las sales que estás recirculando, te va a aumentar el lixiviado. Y como veis ahí, esto es una gráfica real de unas pruebas que se hicieron en Alemania, con un lixiviado en el que se operaba con MBR más osmosis inversa. El momento en que se dejó de llevar el concentrado de la osmosis a un gestor y se operó con una osmosis inversa directamente y se recirculó el concentrado, como veis se dobló la parte de la DQO y del amonio. Y en el caso de la conductividad, otro tanto lo mismo. Se llegó a conductividades a doblar la conductividad al recircular el concentrado de la osmosis al propio vertedero. Después también hay otros métodos de tratamiento de lixiviados implantados en España, como Garcés, hay evaporaciones atmosféricas, hay evaporaciones con vacío, eléctricas de termocompresión o bien de caldera. Y comparando, lo que es importante es para más de 100 metros cúbicos al día, esta comparación podría valer según la experiencia nuestra, esta tabla es un poco subjetiva, habría una comparación entre lo que son los distintos temas de tratamiento, ¿no? Hablando de MBR más osmosis inversa directamente, evaporaciones atmosféricas, evaporaciones al vacío, que como veis cada una tiene pues sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Entendiendo como que donde se ven más cruces es en el MBR. Es subjetivo porque es mi tecnología, pero realmente estoy convencido que esta tabla, si la veis un poco en calma, pues tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahora no tengo tiempo para entrar en ella. Conclusiones. El lixiviado de vertedero es un residuo muy contaminante que requiere una adecuada combinación de procesos. Existen tecnologías capaces de llevar a cabo un tratamiento in situ. La selección del tratamiento más adecuado es una cuestión de caudal, grado de contaminación y límites de vertido. La filtración directa con osmosis inversa y recirculación del concentrado en el propio vertedero no es una solución sostenible a medio plazo, por lo que vimos del lixiviado, y el tratamiento biológico MBR combinado con terciarios con membranas se presenta como la tecnología más eficiente y sostenible y que posee más referencias en tratamiento de lixiviados. Entrando en referencias reales, nosotros tenemos unas 122 referencias a nivel mundial con este tipo de tecnologías.
En España, las azules serían las de lixiviados de vertedero, las rojas son lixiviados de centro de tratamiento y en negro pues están las referencias que tenemos en aguas residuales industriales con MBR, ¿no? El norte de España, donde son lixiviados con mucho caudal y más baja concentración, tenemos en 3 partes, y en Cataluña también son unas cuantas, ¿no? La planta del Garraf, por ejemplo, veis ahí, es una MBR, una biología con ultrafiltración. La planta del vertedero de Artigas, una biología con ultrafiltración para 1.800 metros cúbicos al día. La planta del Meruelo en Cantabria, para 800 metros cúbicos al día, biología más UF también. Y luego, pues en CTR es el Ecoparque 1 Barcelona, es una planta también de biología ultra más osmosis inversa, porque ahí tienen que cumplir DQOs de 160, cloruros 2000 y conductividades de 6 milis. El Ecoparque de La Rioja, en Logroño, también 120 metros cúbicos al día, con 23.000 de EQO y 3.000 de amonio, también es biología más UF más osmosis. Una planta en Vietnam de 1.000 metros cúbicos al día, con DQOs de 24.000, ahí estaba el concepto que estaba de bio más UF más nanofiltración. El lixiviado vertedero Foshan en China, que son 1.000 metros cúbicos al día, también con bio más UF más nano, y bueno, fotos de plantas que tenemos en España. Solius en Gerona, Lloret de Mar, Tivisa, aquí en Lleida, en el Segrià, Cruïlles, Ecopardos de Barcelona, Tirme en Mallorca, las Dehesas en Madrid, Los Hornillos en Valencia, Bifat-Cati en Foston en Gran Bretaña, bueno, algunas de las plantas. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo.